Pues buenas tardes. La semana que viene en Madrid, viernes 10, sábado 11, domingo 12, en el Centro Cultural Conde Duque, se estrena una obra que tiene muchísimo que ver con Santander, con Cantabria, que es Leonora, que ya sabéis que es la historia de Leonora Carrington, pintora surrealista, antifrancista, antifascista, que en sus múltiples peripecias vitales acabó en Santander, donde sufrió una fuerte tortura psiquiátrica en el Ujú. sanatorio del doctor Morales. Paradójicamente, el doctor Morales en Santander sigue teniendo su saga Memoria en el nombre de un parque de referencia, mientras que ella, que además es una artista de referencia, es decir, más allá de este episodio, es una persona que abrió muchos caminos en el arte, abriéndose a discursos que hoy están súper asentados, pero lo hizo hace un siglo. Ujú. Bueno, pues no tiene más memoria de la que digamos que entre todos podemos mantenerlo, ¿no? Algunos pensamos que tenemos una deuda, que la ciudad tiene una deuda que no contrajimos nosotros, pero que sí que tenemos una deuda con su recuerdo y la podemos de alguna forma mantener ahora gracias a este montaje, el de Leonora, que es texto de Alberto Conejero, que además está haciendo muchísimo por la memoria en Santander. Aquí le tenemos mucho cariño por la Piedra Oscura, por esa memoria de Rafael Rodríguez de la Punt, la última pareja de Lorca, el secretario de la Barraca. Está editada por Pepitas de Calabaza el texto, por fin se puede ver en escena, que se había resistido un poco. Y la actriz, la verdad es que es una pasada, porque es Natalia Huarte, que bueno, que sonará de muchísimas cosas, es premio Max, premio Orcilla. Has trabajado con referentes como Elena Pimenta, que son palabras mayores, Olaya Ripoll, que por cierto la tenemos este fin de semana aquí en Santander con otro montaje. Qué En bien. televisión la habéis visto en muchos sitios, digo televisión porque es al final lo que Sí. mucha gente la queda, así que os sonará muchísimo de Amares para siempre o de Querer, de Laura Ruiz de Azúa, que también fue una pasada. Así que nada, muchísimas gracias y muy buenas tardes, Natalia. Muchísimas gracias por esta introducción, por el espacio y por permitirme estar aquí. O sea que nada, encantadísima de saludaros. Estamos encantados también nosotros. Impresiona mucho decirlo, ¿no? Natalia, eres Leonora Carrington. Madre mía, no sé si me atrevo a decir eso, porque eso es imposible, ¿no? O sea, esta mujer era, bueno, es inabarcable. Creo que lo que yo me permito, lo que yo siento que hago aquí es atravesar este texto increíble de Alberto Conejero y quizás atreverme un poco a ponerme en medio entre el canal de Leonora Carrington y el canal de Alberto, ¿no? Mm. Si puedo decir algo, creo que es más como intentar tener algo de valentía para ponerme en ese medio, porque vamos, tanto el texto de Alberto como la potencia de Leonora son como eso, inabarcables, ¿no? Pero sí, sí, palabras mayores. Alberto y yo lo decimos mucho, que Leonora nos está guiando. O sea, hay Mm. algo de su fuerza y además esto creo que a ella le encantaría por esta sensación de ella Sí, también de lo mágico, ¿no? totalmente, sí. Bueno, del propio tarot que ella misma diseñó. O sea, que creo que esto le encantaría y yo la noto presente. O sea, que la estamos invocando. Es que además, que a su manera, digamos que no, voy a decir, no es difícil ponerte en situación, porque la obra, el texto habla muchísimo del cuerpo de Leonora como un lienzo en el que pasa un montón de cosas. A su manera, las actrices sois lienzos que ponéis el cuerpo para que pasen cosas a través de él. O sea, que incluso esto que dices del tarot, de un poco de traspasar cuestiones del medio, ¿no? De alguna forma, eso sí que podríamos decir que os conecta, ¿no? Casi a Natalia, digo, y a Leonora. Total, totalmente. Es una sensación cada vez que te enfrentas a un proyecto de lienzo en blanco siempre, ¿no? Donde de alguna manera tú pintas en el escenario, ¿no? Y en este sentido con Alberto sí que hemos trabajado mucho con eso, con la idea del espacio vacío y de qué pasa con ese cuerpo pintando la escena. O sea, no hay escenografía, Ujú. hay un vestuario muy, muy, muy sencillo, unas luces que también tirarán hacia lo sencillo, que estamos ahora terminando el diseño ya en el teatro, que ya esta semana estamos empezando a entrar ya en la sala. Un diseño de la música también de Luis Miguel Cobos. Pues también tirando casi todo el rato como despojándonos, ¿no? Porque Leonora es tanto y su vida fue tanto Mm. y el texto de Alberto es tanto que había algo de una sensación muy bonita de dejar que el espectador escuche y transite y sienta y viva, ¿no? Pero no queríamos cargarle de elementos y no queríamos conducirlo ni guiarlo hacia un sitio para manipular de alguna manera al espectador, sino que el espectador pueda escuchar y pueda ver el viaje que tuvo Leonora antes de irse a México y antes de desplegar todo su arte, ¿no? Ese lienzo, ese cuerpo, al final habla muchísimo de ser mujer, ¿no? Porque es como que el cuerpo de una mujer, por él pasan todo tipo de violencias, de torturas, de juicios, de politización en el mal sentido,
prácticamente en cada fase de la vida y en el caso de Leonora lo vemos desde niña y los juicios sobre cómo tenía que ser, desde la parte más sexual y la agresión que sufrió tan brutal, una violación múltiple, hasta ya una tortura sobre la parte en la que se mezclan cuerpo y psique, por así decirlo, ¿no? A base de medicamentos, todo en una época además muy, muy convulsa. Exacto, sí, 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 totalmente. Creo que desde ahí, bueno, ya digo, es que o sea, estamos hablando de palabras mayores con Alberto Conejero. O sea, de hecho, a mí cuando me llamó, esto surgió en una llamada que me hizo en noviembre del año pasado para hacer una lectura dramatizada en el Círculo de Bellas Artes. Y yo me acuerdo de llamar a mi padre corriendo y decirle, me ha llamado Alberto Conejero para que, para que lea su texto. O sea, que para mí, bueno, que me impone mucho. Evidentemente ha habido un encuentro brutal donde ya hablamos muy cercanos el uno con el otro, evidentemente. Todo, con esta sensibilidad que tiene, ha conseguido también plasmar todas esas violencias en el cuerpo de la mujer. Desde que Leonora tiene su primera sangre, su primera regla, que la nombra así, hasta la violación y toda la violencia psiquiátrica que ejercieron sobre ella, ¿no? Y creo que ahí hay una sensibilidad del texto también que permite, o espero yo, que no haya regodeo en el dolor, porque también queríamos ver Mm, cómo esta mujer todo el tiempo avanza y sigue, pero Alberto ha sido muy honesto teniendo que pasar por cada una de las situaciones que vivió Leonora, porque no puedes perderte ninguna, o sea, se merece una reparación también, mm, ¿no? Y unas palabras que hagan justicia a lo que ella vivió y a lo que ella sufrió en nuestro país, que además es mm, terrible porque todo lo peor le pasó aquí. mm, O sea, ella hablaba en un documental, ¿no? Pues que no quiere escuchar Madrid. O sea, hay algo de que Leonora pasa un poco muy por encima de cuando ya era más mayor de hablar de España, porque aquí sufrió muchísimo. Y creo que eso es importante contarlo también. Y como mujer, para mí es pues muy doloroso a ratos, pero muy revelador y me está enseñando muchísimo. O sea, la fuerza de Leonora, yo lo pensaba el otro día, digo, madre mía, Leonora, en la situación que estamos viviendo ahora mismo, o sea, con este genocidio, es que yo creo que Leonora escupiría. O sea, creo que hay algo de esa fuerza que tenía ella que es brutal, ¿no? Una luchadora muy libre, muy, muy libre, que habló del ecofeminismo por primera vez, como creo que prácticamente en la historia, o sea, conectadísima con la tierra, conectadísima con los animales, con las mujeres. Entonces, bueno, yo estoy metida en un viaje que ya te digo que trasciende al propio monólogo, ¿sabes? Que me mm. está ayudando a mirar la vida. Está siendo muy, muy fuerte, eso sí. Claro, es verdad que dices que se habla de muchísimo sufrimiento físico y mental. Insisto en que lo físico y lo mental se cruzan, que lo mental puede doler. En las memorias de abajo ella habla de cómo el sufrimiento del mundo le duele, cómo algo que pasa en Madrid a ella le hace daño físicamente. Eh, la pregunta es doble, es ¿cómo gestionas tú sobre el escenario, sobre las tablas, el estar expuesta a tantísimo dolor, ¿vale? Y cómo valoras que yo creo que el texto ha conseguido que pese a todo, Leonora no es una víctima. Pese a todo lo que ha sufrido y que era muy fácil decir pobrecita y demás, ella aparece como salvadora, como triunfante, como con Mm. empuje y con muchas ganas, como con ganas de tener el liderazgo sobre lo que le está pasando en su cuerpo y en su mente. Y es un equilibrio que es súper difícil de conseguir. Así que bueno, las dos cosillas. Sí, bueno, eso es desde la dirección de Alberto y desde su texto, porque bueno, no lo hemos nombrado, pero dirige Alberto Conejero también el Mm, texto. Y creo que ahí Alberto ha tenido todo el rato un pulso precioso que ya tuvo las intuiciones en la lectura, pero evidentemente al montarlo ha quedado más claro que había que poner a la Leonora salvaje en escena también. O sea, no puedes hacer, ella nunca se domesticó y yo creo que hay algo que eso tiene que estar en el texto, porque es que si no, o sea, yo creo que si Leonora se hubiese parado un momento a asumir, no me refiero tanto en Memorias de Abajo, que ahí ya estaba preparada, de hecho su psiquiatra le dijo, atrévete a poner todo esto en palabras para sanarte, pero si ella lo llega a hacer antes, es que yo no sé si hubiera podido seguir. O sea, yo creo que hubo una fuerza de ella muy kamikaze, la verdad, y en cierta manera muy salvaje que había que poner en el escenario también, porque nos hemos dado cuenta, de hecho hace poco, en uno de los pases de hace como 4 días, yo hubo un momento de tomar una muy mala decisión yo, porque estaba más sensible ese día y hubo un momento que como que me perdí un poco y me puse un poco más autocompasiva
conmigo misma, que me di un Ujú, poco de pena de mí misma, y es que es insoportable de ver desde ahí, o sea, no se puede ver. ujú. O sea, como haya una sensación de pobrecita de mí, cuánto he sufrido, qué mal lo he pasado, es que no Sí, sí. dices, pues vete a terapia, chica, y arréglate, Te porque no, lleva abajo literal, ¿no? Te lleva desde sí, no abajo. puedes, ¿no? Entonces tiene que estar todo el rato, que es el pulso que hemos trabajado con Alberto, que lo tenía él clarísimo desde el principio, ese pulso de la Leonora que decide tirar para adelante, que asume lo que le ha pasado, pero que hay algo después a lo que se agarra. Y mucho gamberrismo también. Hemos tenido que conectar también con unas partes de humor, Ujú. no tanto que la obra sea cómica, sino que ella tenga punto de vista sobre lo que le está pasando, porque si no, es que era imposible de actuar y muy difícil de ver, y no queríamos dar pena, ni y yo creo que Leonora no lo hubiera querido nunca, no lo hizo nunca. De hecho, se habla mucho del humor que Leonora tenía con sus compañeros surrealistas, que les ponía comidas con nombres extrañísimos, que decía que eran pelos de bruja, no sé qué, y les hacía comidas a sus compañeros, o sea, que era una tía, una genia. Entonces hemos tenido que trabajar también con eso en el escenario, ¿no? Para que haya ese equilibrio entre la tragedia y bueno, y la vida, y que al final gane la vida, ¿no? Que es lo que ganó en ella. Qué sabías de ella antes de meterte en esta aventura? ¿Conocías la obra? ¿Conocías algo de Memorias de Abajo? Pues mira, voy a ser súper honesta porque la verdad que es así. Antes de que Alberto me llamara, yo había escuchado el nombre de Leonora Carrington, porque en su día Marta Pazos, con la que yo trabajé en un momento dado, me habló de Leonora Carrington y de esta pintora surrealista y se me quedó el nombre y busqué sobre ella y su obra. Pero yo no tenía ni idea, nada más, que es también muy curioso, ¿no? La historia de las mujeres en el arte. Mm, Y es muy evidente, o sea, yo hablo de Leonora Carrington y es que mucha gente me pregunta, ¿quién? O sea, mm. muchísima gente de la cultura, además, compañeros míos de teatro, o sea, quiero decir, gente que no te hablo de, no sé, de mi tía, sino ¿sabes? Personas con una formación cultural muy grande que no saben quién es Leonora Carrington. Entonces yo era una de ellas, la verdad, muy inculta con respecto a su obra, conocía más a Max Ernst, Fíjate. o sea que es muy fuerte, ¿no? Porque dices, cuando realmente muchos de los surrealistas bebieron de Leonora, porque claro, a Leonora le pasaron tantas cosas que su obra estaba llena de todos los delirios que tuvo en el psiquiátrico, de todos el imaginario que se le despertó cuando le drogaron, cuando le... Entonces, claro, hay una serie de imágenes pues que hay otros compañeros suyos surrealistas que no tuvieron nunca y que medio copiaron de ella. Entonces, bueno, pues un placer haberla conocido, la verdad, o sea, estoy Y alucinada con ella. entonces, claro, ¿cómo es la experiencia ahora de ver los cuadros, ¿no? De ver pues el trato a los animales, esas imágenes tan impresionantes, ¿no? De caballos desbocados y demás, incluso los propios cuadros, que hay algunos que están dibujados retratando lo que pasó aquí en Santander, en el sanatorio, ¿no? ¿Cómo es luego esa experiencia? Incluso me imagino, ¿no? Que o leer de Memorias de Abajo, o incluso asomarte a las entrevistas, que hablamos de ella como alguien, es verdad, hace un siglo, pero es verdad que sí que pudo tener la suerte, entre comillas, de morir de vieja y que fuera dejando testimonio en entrevistas hasta no hace tanto. Totalmente. De hecho, yo en un documental que hay sobre ella, yo aluciné con la fuerza que tenía esta mujer. O sea, en 2011, un poquito antes, o sea, ya era muy mayor, creo que fallece en 2011, o sea, que sería unos años antes, pero yo aluciné viéndola a ella, ¿no? O sea, cómo respondía a las preguntas, desde dónde se lanzaba, o sea, era muy indomable. Y para mí, es verdad que con Alberto ha habido algo que hemos hablado mucho, como de no estar demasiado apegados ni a su obra ni al texto de Memorias de Abajo, Mm, porque lo que nos interesaba más, creo que, bueno, ha sido el trabajo de contar cómo llegó ella a irse a México, ¿no? O sea, entonces queríamos más habitar lo que Alberto ha escrito, donde Alberto ha sido generosísimo porque además ha cortado mucho de su texto para que fuese más, bueno, porque la obra nos iba hablando mientras la íbamos haciendo. Y creo que hemos querido como desapegarnos un poco de la idea de Leonora para ver qué nos pasaba a nosotros, qué podíamos ofrecer nosotros sin demasiado prejuicio de este encuentro que ha habido entre Alberto y yo, ¿no? Porque como digo, a Leonora es inabarcable y no queríamos hacer exactamente a Leonora Carrington. O mm. sea, era más cómo nos vibran estas palabras que Alberto escribió y entonces no hemos tenido tan en cuenta Memorias de Abajo, por ejemplo, pero claro, sin querer, o sea, aquí mismo tengo yo su libro este que es impresionante y que de vez en cuando abro las hojas y ves, no sé, es que da igual.
cualquier Una pasada. referente y haces, me viene algo para el ensayo que digo, wow, esto me inspira, ¿no? Mm. Entonces, bueno, sí que hemos como tenido muy en cuenta los cuadros de Leonora, pero sobre todo para hacerla presente, para hacerla cuerpo, ¿sabes? En escena. Es que además, quiero poner en valor el trabajo como actriz, porque es que encima estás tú sola, ¿vale? Sí, O sea, no hay personajes en los que te puedas apoyar, que no sé si te ha pasado tantas veces o no en tu carrera, con la escenografía que estás describiendo, que encima es muy sobria, es decir, que no hay otro nada. director más de otro estilo, pues hubiera metido mucho artificio alrededor para que luciera, y en este caso no es así, es decir, reposa sobre ti muchísimo peso de sufrimiento, muchísimo peso intenso ¿no? de una cosa muy emocional. ¿Cómo lo gestionas? Y la pregunta ya casi bueno, es, quiero decir, no sé si habrá gira o no, porque si hay giras, espero que llegue a Santander, ojalá. Ahora, ojalá. Ojalá. ¿Te ves preparada para girar y estás sufriendo tantísimas noches seguidas? La misma historia, lo digo porque jo, yo he visto vamos, a Juan Diego Bote en Una noche sin luna, o a, bueno, muchos actores, o incluso cuando vi 1936, que es que vi que algunos que es que no podían más de sufrimiento y decía, por Dios, esto cada día, estos pobres. Sí, no, es muy fuerte. O sea, es verdad que es lo que te digo, que las partes más dolorosas que están en la función las hemos intentado poner en un sitio donde, o sea, vamos, me duele el cuerpo y duele desde el dedo gordo del pie hasta el último pelo, pero no nos quedamos atascados ahí, ¿sabes? En la función. Creo que Alberto, cada vez que ese sitio está llegando, de hecho, del psiquiátrico ha cortado mucho Mm, porque había una sensación de decir, bueno, eh, podemos contar hasta aquí. Si nos vamos un poco más, va a haber algo que, bueno, que es lo que decía, que rechaza, porque es que es mucho, es que sufrió mucho, pero a la vez vivió mucho. Es que mm, fue una persona que se enamoró, que pintó, que se reía, que bailó, que hizo el amor, que, o sea, eso también está. Es que gracias a eso sobrevivió a todo lo que le pasó porque tenía una fuerza arrebatadora con la vida. Y de hecho, que le encanten tanto los animales y las plantas y plantar patatas y no sé qué, es que hace que ella sobreviviera porque tenía una fuerza y una conexión con la vida brutal y mucha alegría. Y entonces hemos intentado también que haya mucha alegría. Entonces, para mí, más que la sensación de algo muy doloroso, que lo es más esta sensación como de trance, donde mm. yo le digo a Alberto todo el rato, cada vez que hago un pase y no sé qué he hecho, sé que está bien. Qué guay. Y es horrible porque es un Ojalá. vértigo terrible, ¿eh? O sea, no es nada, no es un sitio nada cómodo. Hay días que digo, por favor, quiero irme de aquí, pero sé que cuando entro en ese, sí que las cosas me van pasando y no soy muy consciente de qué ha pasado, sé que está bien. Y ojalá girara, porque el otro día invitamos a unos amigos a ver uno de los pases y un amigo mío que no conocía la obra me dijo, no sabes las ganas que tengo de ir a buscar sobre ella, yo necesito conocer a esta persona. Y una muy amiga mía dijo, qué ganas de vivir al terminar. Entonces digo, guau, si eso ocurre, me gustaría como poder vender este monólogo como que no va a venir la gente a, a quedarse con una sensación mala dentro. Creo que ojalá lo que podamos transmitir es precisamente que miremos mejor el mundo, ¿sabes? Que tengamos más ganas de luchar por las cosas, pero desde un sitio vital. Porque yo estoy muy a favor de la lucha, porque la tenemos que hacer, y más con cómo está yendo el mundo, o sea, tenemos que estar. Pero hay que luchar con fuerza, y para eso hay que estar enamorado de la vida Mm, y no se nos puede olvidar, ¿no? Y tenemos que intentar hacer el bien cada día nosotros en nuestro entorno para luchar con fuerza contra los locos que nos están llevando a la locura, ¿no? ujú, Entonces creo que eso tiene mucho Leonora y ojalá se pueda transmitir esa fuerza que para mí está muy conectada con la alegría. ujú. Y una cosa que me llama siempre mucho la atención de los textos de Alberto es que te coge una historia que es una biografía prácticamente. Estoy pensando en Rapún, estoy pensando en Mm. El maestro que prometió el mar y estoy pensando ahora en ti, ¿no? Que coge un texto que podría ser una biografía y que podrías incluso incurrir en un biopic sobrio, conecta muchísimo con el personaje y le hace trascender y llega a su esencia, es como que le abre, pero, pero a la vez que consigue que eso sea algo muy colectivo, es decir que no, porque en el texto habla mucho de que hay muchas Leonoras, de que ha habido muchas Leonoras en la historia, de que todavía hoy en día hay muchas Leonoras, muchas mujeres que han puesto el cuerpo, eh,
que han sido incomprendidas, maltratadas y torturadas y que pese a todo han creado y han compartido. Totalmente. De hecho, lo dice, ¿no? Yo soy multitudes, mi autorretrato es siempre colectivo y hay algo de ese encuentro que queremos que pase también con la gente porque no tengo cuarta pared en el monólogo. Mm, Y para Alberto desde el principio y bueno, y para mí, por supuesto, esa sensación de no soltarles nunca y de hablar directamente, apelando a cada uno de los espectadores que vengan, es algo que teníamos clarísimo, porque no, no podía estar solo en la palabra, solamente nombrado o como intención. Tienes que, o sea, si yo estoy diciendo soy colectivo, tengo que decir, no, no, es que aquí hay Leonoras también hoy. A día mm, de hoy hay Leonoras sentadas aquí viendo esto, ¿sabes? Y queríamos hacer ese encuentro con la gente y creo que está. Hay una parte donde sí que yo me acabo metiendo un poco más como en el teatro puro y aparece la encarnación de todos estos dolores, pero en el principio y en el final sobre todo hay algo con el público que es apelando mucho a estas multitudes. Y mm. es que tiene un nivel poético, Alberto, pero que es curiosísimo porque es la poesía de Alberto efectivamente es que encima es muy colectiva, o sea, como que la entiendes en el cuerpo, es que no sé explicarlo, o sea, escribe desde un lugar muy, bueno, iba a decir popular, que no sé si a mí no me parece malo para nada, pero desde un Mm. lugar como para la gente, pero a la vez lo eleva a un sitio Mm. que yo digo, pero ¿cómo haces convivir esto? Es que me Es parece que es muy lorquiano, ¿no? De hecho, el texto muy tiene lorquiano, muchas referencias también a Federico e incluso la canción de de Ojos ojos Verdes, verdes. que sí, sí que es una pasada, que me imagino que veamos algo al respecto. Tenía una... Y luego, que es por cierto, claro, que los textos son tan poéticos que a veces los lees y hay casi percibes disposición en párrafos de versos, ¿sabes? A veces como si fueran Tal, estrofas en eso. totalmente. Y ya la última, saliéndome de Leonora, por ahí buscando sobre tu trabajo, he encontrado que estás en ENA, en el Sí, reparto de ENA, que también nos toca un poco porque es la historia de Victoria Eugenia, que es Reina Victoria, literalmente es un paseo de aquí de Santander y pobló mucho tiempo el Palacio de la Magdalena, que también tiene mucha relación con la Barraca, con Federico, con Rafael Rodríguez Arapún, etcétera. Entonces, pues bueno, quería preguntarte un poco por lo que se pueda contar, porque veo que hay discreción en el proyecto, sí, quería que sí. preguntarte por tu papel en ENA y cuándo lo vamos a poder ver. Pues mira, no tenemos ni idea de cuándo se va a poder ver y es una pena, porque a mí cuando me llegó el proyecto yo aparezco en dos episodios. Hago el personaje de Carmen Ruiz Moragas, que fue la amante hola, perdóname, acabo de colapsar. Alfonso XIII, joder, que iba a decir Leonardo, no sé por qué se me ha Sí, cruzado el sí. nombre. De Alfonso XIII, que además fue primera actriz de la compañía María Guerrero. Carmen Ruiz Moragas, una tía increíble, o sea, fue una de las primeras mujeres que se divorció en España, de las primeras mujeres que condujo su propio coche. No, 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 no. O sea, y a la vez luego amante del rey, o sea, republicana clarísima, o sea, que lo decía, pero amante del rey, ¿sabes? O sea, bueno, me parece como una personaje maravillosa. Y yo lo poco que he visto y el trabajo que hizo Javier Olivares, eh, Pablo Lara, que es un chico con el que además, que es uno de los guionistas con el que luego he tenido el placer de volver a trabajar, con Joana Margós, que es con el que trabajé como Alfonso XIII, Kimberly Tell, que es Ena, Victoria Eugenia. O sea, creo que es una serie con un rigor histórico y con unos planos, una fotografía, unos guiones, eh, que me da mucha pena que no sepamos a día de hoy cuándo se va a estrenar, porque es televisión española y la rodamos hace casi 2 años. Y creo ¿Estuvisteis en Santander rodando incluso? mucha gente sí, yo rodé todo en Madrid porque Carmen estaba en Madrid y casi todo lo que rodamos fue aquí, pero sí, sí, claro que sí, mucha gente estuvo Ujú. rodando en Santander y es que, no sé, yo creo que es una serie que va a merecer mucho la pena, o sea, Mm. en verano salió el tráiler en televisión española y entonces estábamos todos diciendo va a salir ya, pero no tenemos fecha de estreno. Estaba buscando, Entonces, según hablabas conmigo, porque, y lo voy a buscar luego con más detenimiento para confirmarlo, pero puede que sea, que decir, en Santander había un personaje muy popular que era un señor mayor que murió no hace tanto y decían que si era descendiente bastardo del rey. O sea, que no sé si será hijo tuyo, es el que salió digamos. en las noticias, el Sí, que que, salió en las... que Sí, tiene un sí, bigote, que... exactamente, Sí, sí, hijo o de sea, que eres el Carmen, madre porque... de...
Eso es, Es hijo que le de llamaban el Carmen. Borbón, la gente, pues la gente le llamaba el Borbón, sí, sí, pues fíjate, Pues es él, pues exactamente, porque es que además estuvieron juntos, es la amante más larga de Alfonso. Mm. Es que no quiero exagerar los años que estuvieron juntos, pero mucho, y tuvieron dos hijos. De hecho, en Ena aparecen en los partos. Y uno de ellos es él, que no me sale el nombre, me cago en la mar. Sí, sí. Perdona, ¿eh? Sí, Porque, sí, no, yo estoy igual, porque además en Santander todo el mundo le conocía por el mote, pero ay, no me va a salir el era nombre. Qué horror, porque, claro, tengo aquí todas las Hombre, informaciones cruzadas Leandro, ahora Leandro, de Leandro de Borbón. Leandro. Leandro de Borbón. Leandro, y tuvo otra hija con Alfonso, también hermana de Leandro. Vale, pues fíjate. Pues nada, No, 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 muy fuerte. con ganas de verte por ahí, encima de verte conectada con, de alguna forma con nosotros. Ojalá, Así que nada, bueno, estaríamos horas, por supuesto. vamos, Si venís por aquí, pues te va a caer otra entrevista, ya te lo por siento. favor, las que quieras. Un placer, de verdad, Y ¿eh? con muchísimas ganas, y sabemos además que, bueno, que has hecho un esfuerzo de tiempo, que ahora mismo tu vida no es fácil Ni te preocupes. profesionalmente, y que, bueno, y que encima, quiero decir que te estás moviendo en el personaje porque es que estás literalmente, pues eso, Ahí. para decirte mucha mierda, vamos, básicamente. Muchísimas Así gracias, muchas que gracias. Natalia, que muchísimas gracias por la entrevista, ya sabéis, viernes, sábado y domingo de la semana que viene, de esta, ¿no? De la que viene, hablaremos también con Alberto en el Centro Cultural Conde Duque en Madrid, pero si hay cantauros en Madrid os interesa, pues tenéis la representación de Eleonora con texto y dirección de Alberto Conejero. El texto está publicado, si queréis leerlo, en Pepitas de Calabaza, que además es una editorial a la que tenemos mucho cariño, y la actriz, pues es una pasada, y esto, Natalia Guas. Muchísimas Que nada, gracias. muchísimas gracias. Chao, 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 chao.